Hola, viajeros literarios, amigos de Atando Libros. El día de hoy tenemos una charla con Rafael Barajas, el Fisgón, al cual le quiero agradecer y también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Bienvenido, el Fisgón. Un honor. Muchas gracias, Angélica. Es un gusto estar contigo. No, pues para mí es un honor porque le tengo que contar que en la Carlos Septién, de la cual soy egresada, siempre nos decían que si nos queríamos dedicar a la parte del periodismo gráfico, no cualquiera puede. Y yo considero que ustedes se llaman moneros, caricaturistas, pero para mí son ustedes periodistas gráficos y bueno, he sabido la trayectoria del Fisgón que inició en el 1+1 y bueno, después conjuntó toda esta élite de caricaturistas, de moneros, a la parte de La Jornada, El Día y bueno, también descubridor de Higuera. ¿Cómo se desarrolla este gusto por la caricatura? Porque sabemos que estudió arquitectura y puede parecer muy lejano, pero pues tiene las bases del trazo, ¿no? Pues sí, mira, yo de hecho creo que estudié arquitectura por accidente. En realidad, yo siempre quise ser dibujante, siempre quise ser ilustrador. Y pues es un reencuentro. La verdad es que hacer ilustraciones de libros para niños, hacer caricatura política, pues es un reencuentro con lo que siempre quise trabajar, con lo que siempre quise hacer. Es, yo creo que es uno de los oficios más deliciosos del planeta, el hacer ilustraciones de libros para niños, porque pues eres un lector primero de textos que son bonitos, que son divertidos, y además el trabajo de libros para niños te regresa, aunque no lo quieras, a tu primera infancia y te permite volver a ser niño, lo cual pues se agradece mucho. Y además un niño que se divierte, ¿no? Entonces todo eso por supuesto que se agradece mucho. Y usted contaba en una charla que tuvo con la UPN Ajusco que en sus años infantiles a usted así literal decía qué pinche flojera leer estos clásicos y que para usted era un deleite la parte de la historieta y que al final uno termina leyendo. ¿Cómo es esta diferencia entre crear un cartón para una parte periodística y meterse de lleno al mundo editorial con estos libros, que este libro es el que nos toca el día de hoy, el profesor Zipper y las palabras perdidas, el cual usted ilustró y ya es el cuarto? Sí, es el cuarto de la serie de Juan, y también ilustré de Juan la autopista Sanguijuela, y la verdad pues es muy divertido ilustrar los libros de Juan y los libros de Pancho también, porque son historias muy fantasiosas, son historias muy divertidas, pero además que tienen mucho que ver con lo que es uno. Por ejemplo, a mí me encanta que el profesor Zipper vive en Michigan, Michoacán, ¿no? Es decir, es así como en Mich, ¿no? Que eso es muy mexicano al final de Claro. cuentas. Y pues es básicamente, eh, ¿cómo decirte? Es básicamente un reencuentro con el gusto de la lectura. Lo que yo dije en algún momento es que efectivamente cuando yo era chico no había libros infantiles, no había libros infantiles mexicanos, y básicamente conseguías literatura europea, cosas así, y luego eran textos muy aburridos. Y obviamente las ilustraciones pues te hacen la lectura mucho más entretenida. Y obviamente el encontrar textos con los que te puedas relacionar de manera directa, pues te hacen la lectura todavía más divertida, ¿no? Te la vuelven necesaria. Yo estoy convencido de que la industria editorial mexicana tenía una deuda con la literatura infantil. Si tú revisas la historia de la literatura infantil mexicana, te vas a dar cuenta que pues ha sido un género que fue muy menospreciado por grandes autores. Esto no ocurre en otras literaturas, es decir, los ingleses, todos los grandes, si tú revisas la literatura inglesa, vas a ver que los grandes autores tienen libros para niños, Beatrix prácticamente todos. Potter, ¿no? Beatrix Potter, sí, no, por supuesto, Dickens tiene The Night Before Christmas, Robert Louis Stevenson tiene La Isla del Tesoro, es decir, son
era parte, digamos, de lo que, del ser escritor, escribir libros para niños. Y esto aquí en México no fue considerado así durante muchísimos años. Lizardi escribió fábulas, pero sus fábulas eran más para adultos que para niños. Rosas Moreno escribió fábulas, pero también eran más para adultos que para niños y no eran tan buenas. Amado Nervo escribió algo de... Antes, acuérdate que se educaban con el catecismo del padre Ripalda. El gran esfuerzo se da después de creo que se llama Lecturas o Clásicos para Todos, una cosa así. Es un texto, un libro precioso que editó Vasconcelos con ilustraciones maravillosas de Roberto Montenegro y de Gabriel Fernández Ledesma. Y recuerdo también que los libros de texto para niños en México tenían muy bonitas ilustraciones. Yo recuerdo que en la década de los 50s y 60s, el que ilustraba la mayor parte de los libros para niños, de los libros de texto para niños, era ni más ni menos que Alberto Beltrán, que es un gran dibujante. Entonces, esa tradición, es decir, paradójicamente existe en México una tradición más sólida y más fuerte de ilustradores de libros para niños que de autores de libros infantiles. Entonces, esta generación en la que llegan Francisco Hinojosa y Juan Villoro y bueno, Mónica Mansur, Malpica, es una generación prodigiosa, ¿no? Porque de veras empiezan a hacer textos que son verdaderamente clásicos, ¿no? Hacen libros que la verdad son muy buenos, que tienen mucho chiste y que yo sí creo que han logrado instalarse en el favor del gran público. A mí me ha tocado con mucha frecuencia encontrarme con gente que te dicen, mira, yo me volví escritor porque leí La peor señora del mundo, o en fin. Entonces eso, la verdad, sí es un fenómeno, y es un fenómeno que impulsan sobre todo Juan Villoro y Francisco Hinojosa. Y curiosamente, tanto Juan Villoro como Francisco Hinojosa salen en el libro de Las palabras perdidas del doctor. Mira, este es el profesor Bernardo Banfi y es Juan Villoro. De hecho, ayer lo estábamos viendo con él. Le digo, aquí está el autor, pero sí me parece que... ¿Cómo es el proceso para ilustrar este libro? Porque si bien para hacer un cartón político, pues se tiene que generar la parte del interés, o sea, el periodista gráfico, el caricaturista, el monero, toma la parte del interés y a partir de ahí desarrolla la parte de la concisión y lo plasma en un dibujo. ¿Cómo es el proceso para crear estos dibujos que van a acompañar la parte de la lectura y van a reforzar y a veces hasta explicar cosas que igual el lector al leerlo no entiende? Así es, mira, yo creo que el proceso es muy sencillito. A ver, para hacer una caricatura lo que tú haces es que te informas, ves la noticia, buscas dónde están las contradicciones, buscas dónde están las paradojas y a partir de ahí empiezas a tratar de elaborar un chiste y después lo dibujas. En la literatura infantil el proceso es muy distinto, porque básicamente lo que haces es que lees el libro y dejas que las imágenes te asalten. Yo creo que nos pasa a todos los lectores, todos los que leemos un libro sobre todo si es de ficción, nos imaginamos qué es lo que está ocurriendo, nos vienen a la mente imágenes específicas. Y obviamente el trabajo del ilustrador es escoger un poquito cuáles son esas imágenes emblemáticas del libro, cuáles son las imágenes del libro que más te hacen disfrutar la lectura, que más te permiten que vuele la imaginación. Sí, soy mala ahí está. Esa es una escena en la que Francisco Hinojosa está en una heladería clandestina en una colonia periférica de la Ciudad de México, ¿no? A mí la imagen me pareció fantástica, ¿no? Así como hay pulquerías clandestinas y bares, pues hay heladerías clandestinas, por supuesto que debe de haberlas, con helados además muy divertidos, ¿no? Pues está padrísimo. Y aparte los planos, o sea, tenemos aquí ay, es que soy malísima para enseñar la parte del libro, estoy medio tontis. En la parte del fondo se muestran planos ahí difuminados. A ver si se ven mejor ahí. Sí, es mira, que yo soy mala. Como en este libro Juan me hizo una travesura y nos metió a Pancho Hinojosa y a mí, yo entendí que se trataba claramente de un crossover. Es un multiverso, ¿no? Como algo muy en tendencia.
en el que se cruzan las realidades, ¿no? Entonces se cruza la realidad nuestra. Nosotros como autores, ahí estamos, en un libro para niños, ¿no? Y a mí me pareció fantástica idea de Juan, me divirtió muchísimo, pero además dije, bueno, si es un crossover, pues vamos a hacerlo en serio. Entonces le entré al juego. Es decir, ilustrar libros para niños es como regresar a ser niño y divertirte como niño. De niño, una de las cosas que uno hacía para divertirse era dibujar. Yo empecé dibujando cuando era niño y lo disfrutaba muchísimo. Entonces, vuelves a ser niño a la hora de dibujar libros para niños, y el chiste es jugar con eso. Entonces Juan nos invitó a hacer un crossover, me invitó a hacer un crossover, y yo lo que hice es que me lo tomé muy en serio. En estas imágenes que acabamos de ver, las de la heladería clandestina, yo quiero hacerte un par de señalamientos. Todos los personajes que están aquí al fondo son personajes que aparecen en otro libro de Juan Villoro, que es en la autopista Sanguijuela. El chofer del camión, el torero que aparece en el camión, la señora que contrata a los bebés que viajan, etcétera. Y esto ocurre a todo lo largo del libro. No sé si tú te fijaste, pero por ejemplo, Sí. de repente aquí, en esta ilustración, que es en una cafetería, aparecen en el fondo Elena Poniatowska con un personaje inspirado por Carlos Monsiváis, que es el gato San Simonsi, que que es un cuento que ella hizo, y aparecen también en las primeras imágenes, en esta primera imagen, la imagen que abre el libro. Es decir, si te fijas bien, aparece esta chica que aparece en Buscalacranes, aparece Amadís de Anís, aparece Lilia, la del libro de Travesuritis Aguda que yo escribí. Pues la verdad, se trata de divertirse, ¿no? Claro. Y de jugar con todo esto. Aparecen, por supuesto, después Octavio Paz, Gabriela Mistral, Mistral, Pablo Neruda. Neruda, ¿no? Pues es Sí. parte, digamos, de lo que es parte del juego, ¿no? Es decir, la verdad es que uno hace estas cosas para divertirse, para Claro. pasarla bien. Claro, y el libro, digo, no solo te diviertes con la parte de la historia, que obviamente pues aparecen otra vez algunos personajes de los anteriores libros, sino también a nivel gráfico, pues lo que nos está comentando, ¿no? Aquí está la parte de las ilustraciones. Entonces, la verdad es un esfuerzo interesante. ¿Hacia dónde cree usted que va el nivel de lectura? Porque siempre está súper cantado el que México no lee, y se han sacado ya cifras después de la pandemia en que de leer 1.5 ya leemos tres libros al año, y el 50% de incremento se ha dado en los libros electrónicos. ¿Hacia dónde va, de acuerdo a su opinión, esta parte de la lectura en los niños, con todo el esfuerzo que el Fondo de Cultura Económica está haciendo con estas ventas, con el autobús? No sé, sería interesante conocer su opinión. Mira, el hecho de pasar de 1.5 libros a 3 es una proeza, si tú te fijas, porque implica que la lectura se duplicó en cuestión de años. Y bueno, pues eso ya es un logro, es un triunfo, y habría que festejarlo. Pero yo sí creo que en este esfuerzo jugó un papel muy importante la literatura infantil. Es decir, si tú logras que un menor de edad se enganche en la lectura, va a ser muy fácil que siga leyendo en su vida adulta. Si no logras que se enganche en la lectura un niño, pues va a ser muy difícil que de adulto le gusten los libros, pues es así de simple. Entonces, lo que hay que hacer es justamente, y yo creo que esto fue un esfuerzo cultural importante que se empezó a hacer en México hasta hace apenas unas décadas, ¿no? Y que tiene que ver con la aparición, es decir, Juan Villoro y Pancho Hinojosa empezaron a escribir libros para niños porque por primera vez hubo editores que se interesaron en tener literatura infantil mexicana. Y es un esfuerzo muy importante de una generación en la que estaban gente como pues Marta Acevedo, Daniel Goldin, Rebeca María Cerda. Es una generación de editores muy, muy talentosa y que impulsó realmente esta oleada de literatura infantil, ¿no? Y a mí me parece que es algo que tendríamos que celebrar, ¿no? Porque a mí sí me ha tocado ver
y te lo digo con risa, ¿no? Cómo de repente Juan Villoro o Pancho Hinojosa se convierten en rockstars infantiles. Es decir, de repente a mí me tocó ver que llega Juan o que llega Pancho a una escuela y los reciben como si fueran Shakira, ¿no? Es una cosa así es el poema, y lo reciben no porque cante bonito, no porque tengan el hit del momento, sino porque escribieron un texto que les emocionó. Entonces, bueno, eso a mí me parece fantástico, ¿no? Y me parece que ellos sí, vamos, esta generación, en la que te digo, hay muchos otros talentos, por supuesto, que ha contribuido al avance de la lectura en México. Y eso lo sabíamos desde hacía tiempo. Es una inversión a muy largo plazo, pero está rindiendo frutos. Esto que me cuentas de que yo estoy convencido que la gente no solamente leyó más libros, no solo por la pandemia, sino que leyó más libros, entre otras cosas, porque pues, hay más gusto por la lectura, ¿no? Y hay más oferta para los libros, en los libros para niños, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a mí me parece que lo que, que estamos recolectando los frutos de una larga siembra. Lo que hizo esta generación es como sembrar olivos. Es decir, sembraron olivos para recopilar los frutos dentro de 25 años, ¿no? Después de 25 años, bueno, ya pasaron los 25 años y yo creo que ya se están recolectando esos olivos. Ahora, a mí me parece que a nivel infantil, con todos estos esfuerzos y estos autores, sí se está fomentando la parte de la lectura. Yo lo veo en mi sobrino, tiene 8 años y siempre me lo pongo con libros, o sea, todo lo que le regalo siempre son libros. Perfecto. Y devora libros de todo tipo, pero me parece que hay un hueco, un hoyo donde los adolescentes, si bien ya traían la costumbre de leer, de repente por tanto motivador celular, pierden esta capacidad. La historieta pudiera llegar a meterse en este nicho de adolescente joven. Y también, ¿qué le parece este movimiento de los ilustradores? Porque ahora vemos como un renacer de la ilustración de muchos jóvenes, ¿no? Que andan entre los 18 y los 25 años. Pues sin lugar a dudas, la narrativa gráfica es una muy buena alternativa para los adolescentes. Es decir, historietas desde Tintín, El Spirit, todas esas historias, yo creo que habría que hacer recopilaciones y presentárselas. Y creo también que habría que hacer, bueno, se están haciendo recopilaciones, por ejemplo, de lo que es los super sabios, de los super machos, ¿no? Porque eran de veras historias muy buenas. Tú revisas todo el trabajo de Ríos y te das cuenta que era fantástico. Ríos era un gran narrador y a los chavos esto les encantaría, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí sirve. Ahora, la otra cosa que quiero decirte es que no es que lean menos, yo creo que leen más. Lo que pasa es que creo que leen más en pantalla y cosas de coyuntura. Y lo que te ofrece la literatura son justamente narrativas más largas, más profundas, en fin, ¿no? Entonces, sí, no han dejado de leer, pero sí habría que canalizar, habría que instarlos, habría que encontrar los mecanismos para que se pongan a leer estas cosas, ¿no? Si te encuentras, por ejemplo, en Twitter con toda una serie de hilos que son fantásticos, que cuentan historias importantes, que además te hacen reflexionar hilo por hilo. Es decir, todo esto, por supuesto, que forma parte también de un hábito de lectura. Y sí, ahora, yo sí creo que hay que darle a la gente cosas que le ayuden. Me decía en una ocasión Ariel Rosales, que fue el editor de Ríos durante muchos años, que el libro más vendido de Editorial Grijalbo durante mucho tiempo fue Cómo reparar mi Volkswagen. Y esto pues obviamente tenía una explicación muy clara. Es un libro que tenía una utilidad muy concreta y la gente, pues a la gente le servía. El gran éxito de Ríos es que hizo toda una serie de libros y libros y historietas y todo eso para explicarle a la gente temas que eran difíciles. Eso es lo que hacía Eduardo del Río en estas cosas. Entonces, bueno, pues yo sí creo que hay que, así como se atendió
al público infantil y se empezaron a crear historias mexicanas para niños. También hay que atender a la literatura adolescente para chamacos. Y en Estados Unidos existe toda esa rama y toda una serie de autores que se dedican a eso, en fin, y en Francia también. En México tendríamos que trabajar. Y fíjate que ese espectro también lo cubren, por ejemplo, Juan y Pancho. Los dos tienen unos libros para adolescentes fantásticos, ¿no? Claro. Y bueno, también yo creo la parte de la ilustración se ha venido a fortalecer, me parece, con esta salida de las franquicias, que ya desde los 80, yo me acuerdo, mis hermanos eran coleccionistas de estos cómics de superhéroes, de Superman, que obviamente no tienen ahora nada que ver con lo que se maneja en la parte de la ilustración, ¿no? Mi sobrino le regalamos uno de los 80 de Superman cuando se había muerto, porque mi hermano lo guardaba casi como oro y ahora lo tiene el niño, ¿no? Y me parece que la percepción o la lectura que le da un niño pequeño a veces sí es como mucho de inmediatez, se pierden un poco los Claro. detalles, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde va ahora la ilustración en el caso de los libros y qué retos para usted implica? Porque los niños tienen muchos distractores ahora, ¿no? Sí, mira, eh, nosotros bueno, ya llevamos varias generaciones que hemos crecido en una sociedad de imágenes, en una sociedad recargada de imágenes. Y yo creo que esto, lejos de empobrecer la lectura, la enriquece. Yo estoy convencido de que así como existen grandes literatos, también existen grandes artistas que se dedican a ilustrar, ¿no? Y eso pues también es algo que hay que valorar y que hay que disfrutar. Entonces, yo lo que creo es que las imágenes entre otras cosas, tienen el potencial de transmitir con mucha rapidez eh, ideas y sentimientos, ideas y percepciones. Sí quiero decirte que no todas que hay imágenes o que hay ideas que no pueden ser transmitidas por imágenes. Del mismo modo que hay imágenes que no pueden ser bien descritas por ideas, literariamente. Es decir, Sí, por claro. más que describas con mucho detalle lo que es la Grande Jatte de Seurat, que se encuentra en el Museo de Arte de Chicago, nada equivale a pararte ahí y verla, ¿no? Porque te encuentras con un impacto visual brutal y te produce sensaciones y emociones que no te va a producir la lectura. Son, digamos, que formas culturales complementarias. No se nos olvide nunca que en un principio la escritura fue pictográfica, es decir, se escribía con dibujos. Esto es lo que eran los jeroglíficos, el lenguaje chino empieza así. Entonces, son universos culturales que se complementan. Y yo sí creo que es muy importante eh, que entendamos que vivimos en una cultura en la que lo visual pesa muchísimo. Fíjate, llegamos a lo que llegamos a al refinamiento de lo que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo. Es una sociedad en la que importa muchísimo el espectáculo, pero el espectáculo son narrativas, pero el espectáculo también son imágenes, es un imaginario. Yo creo que estamos empezando a entender que el vínculo entre la narrativa y el imaginario puede ser muy benéfico y en algunas ocasiones puede ser indisoluble. Claro. Y bueno, de acuerdo a su opinión, así como hay estos escritores que están escribiendo y son toda una generación para literatura infantil, ¿hay ilustradores también para este tipo de libros? ¿Se está Por creando una supuesto. generación? Sí, mira, yo creo que es decir, yo nunca había visto tantos buenos ilustradores de libros para niños como ahora. No me sé todos los nombres, pero vamos, Alejandro Magallanes es un monstruo, es buenísimo, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es un tipo hipertalentoso. Ricardo Peláez, que ha hecho muchas cosas para niños, también es fantástico, es un ilustrador increíble. Y como es decir, Bachán, Beteo, es gente Ricardo Clement, es decir, estamos ante
una generación de ilustradores realmente extraordinaria. Y yo creo que han sentado escuela, Gis, Trino, es decir, Rocha, es decir, son muy buenos ilustradores. Y creo que han hecho escuela y hay que agradecérselos. Claro. Y bueno, estamos llegando casi al final de esta charla con el Fisgón y bueno, quiero mostrarles aquí algunos otros de los dibujos. La verdad es que el estilo es inconfundible y bueno, cuesta tiempo, ¿no? Encontrar tu propio estilo. Pues no sé. Y bueno, Pues perdón. no, es decir, lo del estilo es muy delicado porque yo creo que el estilo es básicamente la forma en la que sabemos hacer las cosas los dibujantes, ¿no? ¿Qué es la personalidad de una persona? Generalmente es, digamos, la capacidad que tiene esa persona de aprovechar sus defectos, ¿no? Y el estilo es lo mismo. Es decir, ¿cómo traduces un personaje literario en imágenes? Pues bueno, tienes que tratar de que sea reconocible, de darle su carácter, su personalidad, de darle rasgos que te permitan identificarlos, darle continuidad. Eso es un oficio y solo lo logras con el tiempo. Claro, y decía ayer Juan Villoro que andaba usted muy ocupado, Oh, sabemos todo lo que hace, pero más o menos el proceso de hacer este libro, más o menos cuánto tiempo le llevó. uy, mira, como este libro es de los más voluminosos de Juan, me tomó más tiempo que los anteriores y me costó más trabajo decidirme a hacerlo, porque además de que estaba más gordo, pues tenía yo un montón de chamba encima y un montón de lata por todas partes. Entonces, pues me metí a trabajarlo y bueno, me tomó, por supuesto que varios meses y me tomó tiempo hacerlo. Es decir, hay libros que he podido hacer con cierta rapidez, ¿no? Pero este no es el caso. Ahora, la verdad, lo disfruté muchísimo. Yo disfruté muchísimo poder hacer estas ilustraciones. Ya que te metes, ya metido a la chama, pues la verdad era para mí un reposo de todas mis demás actividades y lo agradecí muchísimo. Pues nosotros también le agradecemos a usted, a Rafael Barajas el Fisgón y al Fondo de Cultura Económica el que nos permitan platicar de este libro. ¿Y tiene algún proyecto próximo relacionado a literatura infantil o algo? Literatura infantil no, pero acabo de entregar para el fondo 2 volúmenes de una investigación sobre la historia de las revistas mexicanas de caricatura que fueron precursoras de la Revolución Mexicana. El hijo del ahuizote, el colmillo público y el ahuizote jacobino. Y la verdad es que es una historia increíble. Es una historia así alucinante y muy fuerte, muy emotiva, muy cargada de ideas, es un momento increíble de la historia de México. Claro, y bueno, pues sabemos que es amante del trazo, de la ilustración. Para mí no es solo un monero, la verdad fue un honor poder platicar con usted, No, es un al contrario. periodista gráfico y la verdad esta manera que ustedes tienen de agarrar y tomar el lead, lo que llamamos los periodistas, en un trazo, en una caricatura y hacernos reflexionar o evidenciar algo que normalmente la gente no se da cuenta, creo que es un arte y es un don. Y quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos brindó para esta charla, para platicar del doctor Zipper y las palabras perdidas. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón. Eres muy generosa, Angélica. Muchas gracias. No, a usted. Y recuerden que esta charla la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Estamos en Instagram, TikTok y Facebook. Y recuerden, viaja atando libros. Muchas gracias.